Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí poder llegar a sus hogares a través de las iglesias en las casas. Definitivamente es una bendición reflexionar en la palabra del Señor para hacer nuestra la palabra y ponerla por obra. Así que en este momento vamos a reflexionar en un versículo de la Biblia y es allí en Salmo 91, 1 y 2. Lo vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: el que habita al abrigo del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gloria a Dios. Yo creo que todos hemos leído más de una vez el Salmo 91. Es una bendición poderosa este salmo. Y el tema que yo les traigo este día es el poder de la cobertura. Reflexionando en este versículo, cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, esto para mí significa una dependencia del Señor por completo, porque estamos habitando en el abrigo, cerquita del Altísimo, donde Dios mismo es nuestra cobertura y protección. En los tiempos que vivimos necesitamos de una buena cobertura, fíjense. Usted ha escuchado la palabra cobertura cuando dicen de internet, ¿verdad? No, ¿quién da más cobertura? Claro, Tigo. Así podemos decir, ¿verdad? Es que cuando viene la lluvia, yo necesito una buena cobertura para que no se me caiga, decimos, el wifi, no perder el internet, ¿verdad? Entonces, allí mismo nosotros, como cristianos, necesitamos de una buena cobertura espiritual para que no nos caigamos. Gloria a Dios. Lo digo, hermano, porque en medio de lo que hemos vivido desde el 2020, con lo que es la pandemia, tristemente, muchos dejaron que su amor se enfriara, muchos dejaron de congregarse, muchos dejaron su relación con Dios y por ende la cobertura de Dios, porque han sido momentos difíciles donde han habido pérdidas humanas, económicas. No ha sido fácil estos años que hemos pasado, hermanos, pero esto ha provocado que muchos dejen portillos abiertos para que el enemigo entre. Y el objetivo del enemigo, hermanos, es que nosotros perdamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, debemos de cuidar qué cobertura, cómo está nuestra cobertura espiritual. Leyendo la palabra, yo decía, ¿cómo poder perder una cobertura humana? Cuán importante es y qué consecuencias trae. Ahora, cuán más importante es cuidar y no perder la cobertura de Dios. Y cuando hablamos de cobertura de alguien, yo quiero citarles un ejemplo sobre la vida de Lot y Abraham, su tío. Fíjense que ellos ambos tenían posesiones, tenían sus riquezas y se habían multiplicado. En Génesis 13, 6 al 7 dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces, a causa de que ya eran demasiado, que habían contiendas entre sus pastores, ellos deciden separarse, deciden tomar rumbos diferentes. Pero fíjense que Lot, al separarse de su tío, no entendió algo muy importante, que Lot estaba bajo una cobertura espiritual que era la de su tío. Y por medio de esa cobertura, él había obtenido la bendición y el favor de Dios. Pero Lot tomó la decisión, ¿verdad?, de separarse, y puede suceder, ¿verdad?, que nosotros erremos
y que tomemos decisiones equivocadas. En Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el momento que ellos deciden separarse, pues si uno iba hacia la izquierda, el otro iba hacia la derecha. Y Abraham dejó que Lot tomara la decisión y que viera qué tierra podía él tomar o tomar el camino a esa tierra. Pues fíjense que Lot vio hacia lo lejos que hubo una tierra. Él se dejó llevar por las apariencias, vio que esa tierra era buena y él decidió irse a esa tierra. Y en ese momento, hermanos, él tomó una mala decisión y allí vino a desencadenarse una serie de situaciones las cuales afectaron a su familia. Fíjense de que una consecuencia nefasta que tuvo separarse de la cobertura de su tío Abraham, que Lot fue llevado prisionero por reyes. Luego fue rescatado por su tío. Infortunadamente regresa a Sodoma. Y fíjense de que en Sodoma él se encuentra de que el Señor iba a destruir Sodoma. Imagínense la mala decisión que él tomó por no estar bajo la cobertura espiritual. Entonces en el intento de huir, pierde a su esposa. Usted ya ha leído lo que le pasó a la esposa de Lot. También él, por desobedecer una orden, sus hijas se casan con tribus enemigas. Imagínense, entonces empezó a darse una serie de eventos infortunados que tuvieron lugar porque Lot se separó de su tío y se quedó sin cobertura. Abrió puertas y permitió que el enemigo que robara y destruyera todo lo que él tenía. Imagínense las consecuencias que tuvo Lot haber perdido la cobertura de su tío. A causa de eso, imagínense, tuvo tantos infortunios. Y nosotros, si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros cuando perdemos cobertura espiritual, ya no tenemos discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Porque como ya no tenemos en cuenta a Dios para hacer nuestros planes, tampoco consultamos a Dios. Y como no consultamos a Dios, erramos porque decidimos en nuestra propia carne, no vamos al Señor perdiendo esa cobertura y ahí vienen las consecuencias de nuestros errores. Por lo tanto, no permitamos que las situaciones de la vida, a través de los pesares, las angustias, nos apartemos de la cobertura de Dios. Porque definitivamente hay poder en la cobertura de Dios. Estar sobre la cobertura del Señor trae beneficios, trae bendiciones en nuestra vida. Y yo quiero mencionárselas. La cobertura de Dios nos permite tener dirección. Yo les puedo decir, hermanos, que salir de la cobertura de Dios es algo peligroso. Que ni siquiera intentémoslo. No intentemos salirnos de la cobertura del Señor porque es peligroso salirnos de la sombra del Omnipotente, que estamos bajo esa sombra. Pablo exhorta a Timoteo, fíjense, sobre tener una cobertura y lo dice en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado, dice, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice la palabra del Señor. Es importante, hermanos. Él estaba siendo exhortado a cuidar de la doctrina, a persistir en ello, en la palabra del Señor. Y yo soy una fiel creyente que es importante tener una cobertura congregacional, una cobertura pastoral. Porque de esa manera, hermanos, somos dirigidos en la palabra de Dios, para no salirnos de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque a través de una congregación allí somos enseñados que podemos ser dirigidos a través
de la dirección del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante el texto cuando dice, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, el que está bajo la cobertura de Dios, puede ser dirigido por el Espíritu Santo. En Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que dirige, el Espíritu Santo es el que nos lleva en la cobertura de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos dirige y nosotros debemos de acatar las órdenes divinas. ¿Cuán necesario por eso? Es necesario tener una congregación donde podemos ser enseñados bajo el poder de la cobertura. Es necesario, hermanos, ser dirigidos en nuestra vida, tener una dirección hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la patria celestial. Queremos llegar hacia el Señor. Queremos gozarnos esas bodas del Cordero. Queremos vivir eternamente en los cielos, gozándonos, adorando al Señor. Ese es nuestro fin. Pero ¿cómo vamos a ser dirigidos? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura congregacional, bajo la cobertura pastoral. Y bien lo dice en su palabra, que no tengamos tenemos por costumbre dejar de congregarnos. El Señor nos conoce, hermanos, y en la pandemia muchos dejaron de congregarse, muchos decidieron estar sentados, y con mucho respeto lo voy a decir, pero muchos dicen, no, es que yo veo las prédicas aquí sentadito, alabo al Señor, me porto bien, no le hago mal a nadie, pero somos llamados a congregarnos, porque por medio de la congregación, por medio de la cobertura, somos enseñados que podemos ser dirigidos a través del Espíritu Santo para vivir bajo la cobertura de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra, gloria a Dios. Pero también no solo tenemos el beneficio de la dirección, también tenemos el beneficio de la protección. Además de esa dirección divina, tenemos esa protección que nos pone a salvo ¿de qué? De todo peligro. En el mismo Salmo 91, en el versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Gloria a Dios, porque las alas significan que protección, seguridad. Y fíjense que el mismo Señor Jesús lo establece y lo menciona en Mateo 23:37 y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Imagínense la relación que hace el Señor. Y el Señor allí expresa tristeza porque su pueblo no se quiso refugiar bajo las alas ¿de quién? De su Padre. Imagínense que cuando un animal quiere arrebatar a los polluelos de la gallina, primero tiene que enfrentarse a la gallina, tiene que enfrentarse a ella, pero la gallina ¿cómo está? Bajo sus alas está protegiendo sus polluelos y solo sobre su cadáver va a poder tocar a sus polluelos. Ella los va a proteger, ella los protege bajo peligro, sobre todo peligro, bajo la lluvia. La gallina protege a sus polluelos y el Señor hace una relación en eso, Jesucristo en Mateo 23. Por eso, hermanos, asimismo, Dios quiere mantenernos bajo sus alas, y de esa forma el enemigo
tendrá que pasar primero por encima de Dios para poder alcanzarnos. Y gloria a Dios, porque si el Señor nos protege, nos cubre, nada nos va a pasar. El enemigo no nos va a poder hacer daño. Y gloria a Dios porque estamos aquí, porque estamos bajo sus alas, bajo la cobertura de Dios. Que en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar, dice, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios, porque si estamos bajo las alas de nuestro Padre Celestial, dice de que nada puede arrebatarnos de la mano del Padre, de que estamos seguros en Él. Hermano, amigos, algunas veces Dios tiene que llevarnos a los desiertos espirituales para que entendamos que su mano de protección nunca se ha cortado. Siempre ha estado con nosotros porque Él es hacedor de maravillas. Yo me siento segura solo de saber que las alas de mi Padre me cubren, me protegen en todo momento, porque busco de su cobertura. Hermano, gloria a Dios por el poder de la cobertura. Podemos tener ese beneficio de la dirección en el Espíritu Santo, pero también de la protección de nuestro Padre Celestial. Y otro beneficio es la permanencia en el Señor. En nuestro caminar cristiano debemos de permanecer en la cobertura poderosa, porque así lo dice en Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir, hermanos? Morar es permanecer. Yo permanezco, habito en el abrigo del Altísimo. Moro, permanezco bajo la sombra del Omnipotente, de mi Papá poderoso. Permanecer en Él a pesar de las circunstancias, permanecer en Él a través de las crisis, y permanecer porque Él todo lo puede y porque es un Dios de amor que está presente en toda circunstancia de nuestra vida. Vivimos momentos difíciles, vivimos en un mundo peligroso. Por eso es la razón, hermanos, que tenemos que vivir bajo el poder de la cobertura de Dios. Buscar esa cobertura, buscar de Dios en cada momento, porque si estamos bajo su cobertura, nada nos va a suceder. Permanecer en la morada de Dios nos indica que nuestro techo, ¿qué es? Es la sombra del Dios Todopoderoso. No importa cómo sea su casita, no importa que al techo de su casa hay algunas goteras y que hay momentos en que usted dice, ¿cómo está mi casita? Póngase a pensar, hermanos, de que lo más importante es estar bajo el techo de la sombra del Omnipotente. Ese techo que nos cubre, ese techo que nos protege, ese techo que nos dirige, y permanecer en ese techo a pesar de las circunstancias. Gloria a Dios, porque es una bendición estar bajo la cobertura de Dios. Hay poder en la cobertura de Dios. Por eso, hermano, amigo, tenga por seguro que nadie podrá hacerle daño, y también que bajo la cobertura de Dios, todos los propósitos de Dios en nuestra vida serán realizados, serán hechos que usted puede ver tangiblemente, porque está bajo la cobertura de Dios. Clamemos a Él. Pidámosle que nos cubra con sus alas y no nos alejemos de su cobertura. Él está allí. Somos nosotros los que nos queremos salir de su cobertura. Somos nosotros los que nos queremos alejar. Por eso hacía mención al inicio de que esta pandemia ha sido bastante difícil, porque muchos no lograron permanecer bajo esa cobertura. Se alejaron y ahora están afuera. Y por ellos es que tenemos que orar para que vuelvan
Vuelvan a esa cobertura de Dios, vuelvan a esa cobertura congregacional, vuelvan a esa cobertura pastoral. Y pidámosle, hermanos, porque hay poder. Y hemos entendido a la luz de la palabra que hay poder en la cobertura, porque tenemos una dirección del Espíritu Santo. Tenemos una protección bajo las alas de nuestro Señor Todopoderoso y tenemos permanencia donde bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Usted, hermano, este día, yo somos desafiados a poder vivir bajo el poder de la cobertura, buscar cada día esa dirección, buscar cada día esa protección, esa permanencia en el abrigo del Altísimo, morar, permanecer bajo la sombra del Omnipotente. Y usted, amigo, es desafiado también este día. Usted me puede decir, yo quiero gozar de esos beneficios, yo quiero gozar de esa cobertura, del poder de esa cobertura. Pues hoy es el día para que usted pueda obtener esos beneficios que usted puede tener en el Señor. ¿Pero cómo? Bueno, haciendo la siguiente oración. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. No olvide que el poder de la cobertura dirige a la dirección, dirige hacia la protección y permanencia en Dios. No olvidemos, hermanos, que habitar bajo el abrigo del Altísimo es bendición. Morar bajo la sombra del Omnipotente es bendición. Amigo, le dejo esta oración. Repítala y será de bendición para su vida. Dios le bendiga. Amén. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.